Bueno, continuamos aquí en la hora del té, en esta oportunidad hablando con una mujer que inspira, una arqueóloga de la región, Camila Olarte, que nos está hablando sobre un tema muy importante y quisiéramos que siguiéramos hablando en este momento, específicamente sobre cuando ya saliste de la universidad, qué fue, o sea, cómo pudiste encontrar, pues porque tal vez es un tema, un tabú, sobre las carreras que no son tan comunes de no, usted no va a conseguir dónde trabajar, eso va a ser muy complicado. ¿Cómo fue ese momento? Sí, eso pasó y uno tiene ese miedo ya recién egresado, como uy, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Más en un país donde el patrimonio y la arqueología como que siempre está allá, lo último, los temas culturales, entonces empieza lo que te decía, como que el ámbito laboral más grande es desde la arqueología preventiva, porque está asociado con empresas como Ecopetrol, que tienen grandes obras de infraestructura, con también empresas que hacen vías, carreteras nacionales. Entonces, bueno, ahí se sube un poquito como el ámbito laboral de los arqueólogos. Entonces empieza casi, pues todos los arqueólogos de Colombia, yo creo que hemos pasado por la arqueología preventiva y es como lo que todo el mundo sale como a desempeñar en temas de la arqueología preventiva, porque es el ámbito laboral donde más hay oferta. Afortunadamente, yo siendo acá de Facatativá, pude entrar yo hice mi tesis aquí en Facatativá sobre los caminos reales, sobre el camino real que va de aquí de Facatativá hasta Zipacón, enfocado a lo que te decía de la arqueología pública y comunitaria. Entonces hablé sobre el tema de la gestión, qué hacer como para resaltar y apropiar estos sitios patrimoniales. Entonces eso me conectó de alguna forma con la administración y me terminé vinculando a la administración para tratar de entrar a trabajar en el Parque Arqueológico de Facatativá. Entonces eso fue súper bonito porque yo desde chiquita relacionándome o estando y conviviendo en el Parque Arqueológico, y ya de grande y ya profesional termino trabajando por el Parque Arqueológico. Entonces empezamos temas de educación, de guianza, cómo hacer del Parque Arqueológico de Facatativá un espacio cultural, que las personas, los facatativeños y todas las personas que llegan a Facatativá se apropien de ese patrimonio que no solamente es de Facatativá, sino de toda Colombia. Entonces, sigo pues trabajando en este tema con el Parque Arqueológico, aportándole al Parque Arqueológico esa mirada patrimonial, ¿no? Para precisamente generar estrategias, acciones para la apropiación, para que los facatativeños se apropien, lo reconozcan, porque como que a lo largo de los años este lugar ha tenido diferentes usos por parte de la comunidad, ¿no? Entonces empieza con sus paseos de olla, también fue una cantera. Entonces ya cuando se empiezan a entrar las investigaciones se dan cuenta toda la riqueza histórica y arqueológica que tiene este lugar, y además también las relaciones sociales que se han desarrollado durante muchos años en el Parque Arqueológico. Cuando se empiezan a prohibir ciertas cosas en pro a la conservación de los pictogramas, que es el vestigio arqueológico más importante que tenemos aquí en el parque, la gente se le corta un poco las relaciones que la comunidad facatativeña tiene con este lugar. Entonces, no, como así que ya no me dejan hacer asados con mi familia, como así que ahora me van a cobrar la entrada, o ahora sí, como así, todo este tipo de cosas, pero que son en pro de la conservación y el mantenimiento y sostenibilidad del parque arqueológico. Por eso se hacen como estas acciones para prevenir cualquier deterioro que se estaba presentando y que se presentó durante muchos años acá en el parque. Entonces, decirle a las personas ahora, acá usted tiene uno de los 8 parques arqueológicos de Colombia, usted acá puede encontrar temas sobre ambiente, sobre geología de la región, cómo se conforman muchas de las montañas que nos rodean, esa historia está en el parque, sobre pues arqueología, sobre historia, todos estos temas se van a encontrar acá en el parque arqueológico. Y seguimos trabajando en eso, darle a las personas una mirada, brindarle a las personas
espacios para que tengan una mirada diferente frente a su patrimonio, que se relacionen, lo apropien para que pues termine conservando a muy largo plazo. Que no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil precisamente porque el patrimonio y la historia, si bien nos toca a todos y si bien hace parte de todos, o sea, somos gracias a todo lo que ha pasado en nuestras vidas y en nuestra sociedad, lo olvidamos, ¿sí? Como que no lo tenemos presente, como que son pocas personas que se interesan por esto y pues también no es culpa de las personas no enterarse de todo este tipo de cosas, pero si entran estos espacios culturales como lo es el Parque Arqueológico a brindarle ese conocimiento a las personas, entonces decir, venga, usted aquí puede aprender de esto, usted aquí puede consultar sobre esto, un lugar donde se respira aire puro, donde pues se hablan también de energías, por ser también un centro ceremonial, por haber sido un centro ceremonial. Entonces pues es un lugar de mucha riqueza que se ha venido trabajando y que espero se siga trabajando, impulsando el Parque Arqueológico como museo a cielo abierto. Camila, también pues hablas de... Pues has tenido la oportunidad de estar toda la vida en Facatativá, ahora trabajar por Facatativá, que es muy bonito. Y sabes específicamente cuáles tal vez son las características que marcan la diferencia entre Facatativá y otros lugares donde pues tal vez podrías estar trabajando en tema arqueológico. ¿Qué es lo que más resaltas de Facatativá? Y lo que decías, tal vez mucha gente no tiene la educación, la pedagogía en estos temas. ¿Cómo se podría mejorar este tema? Sí, bueno, Facatativá es un municipio que abarca mucha historia del territorio colombiano, ¿sí? Empezando porque si hablamos de antes de la colonia, desde ahí, si empezamos desde ahí, pues las comunidades muiscas muy cerca a Facatativá pues tenían sus grandes cacicazgos. En Facatativá cuentan los historiadores que era un centro, un territorio totalmente indígena. Entonces tenemos muchas riquezas más con el Parque Arqueológico, que era un centro ceremonial muy importante desde mucho antes también que los muiscas, ¿no? Porque este lugar nos habla de los primeros pobladores, los cazadores recolectores. Entonces, claro, desde ahí Facatativá nos empieza a brindar mucha historia del territorio colombiano. Ya cuando empezamos a hablar, ya llegan aquí pues los españoles, el tema de la conquista. Facatativá, por ser tan cercana en ese entonces Santa Fe de Bogotá, pues termina siendo una ciudad que conectaba a esta gran capital, ¿no? Entonces hacen el Camino Real de Honda Santa Fe. Este Camino Real pues fue una conexión con todo el territorio, porque venían desde Europa las personas y las cosas desde Europa, entraban por Santa Marta, y para ingresar hacia el interior del territorio colombiano entraban por el río Magdalena, ¿no? Pero la última parte navegable del río Magdalena va a ser en Honda. Entonces ahí en Honda ellos, ¿cómo entramos ahora las cosas hasta Santa Fe, Bogotá? Si no hay más ríos navegables hacia Santa Fe, Bogotá. Entonces empiezan la construcción del Camino Real. Ese Camino Real atravesó toda Facatativá, es la actual carrera segunda. Entonces, por eso, alrededor de esta carrera segunda está todo el centro histórico de Facatativá. Está la plaza principal, está la iglesia, está la casa de la cultura actualmente, pero también fue casas de gobernaciones. Bueno, este Camino Real conforma todo lo que es actualmente la urbanización de Facatativá. Porque de hecho las poblaciones muiscas, ellos vivían en las partes altas, entonces como las veredas de Pueblo Viejo, de Mansilla, esos eran sus centros de habitación. Pero cuando llega la colonia, la urbanización se empieza a hacer alrededor de este gran camino que conectaba el territorio colombiano prácticamente. Entonces Facatativá empieza a cumplir una función, porque la gente salía de Santa Fe, Bogotá, y donde llegaban a dormir para seguir al siguiente día era a Facatativá.
y ya acá en Facatativá después empieza a cambiar la geografía del terreno, entonces empieza una bajada y empieza a cambiar también el clima, entonces la gente se preparaba para esa travesía que duraba casi 13 días hasta Honda. Entonces empieza a prepararse. Y al contrario, ya cuando la gente venía de Honda hasta Santa Fe, Bogotá, este era el último punto antes de llegar a Bogotá. Entonces la gente acá descansaba esa noche, se arreglaba para llegar pues bonitos a Bogotá. Entonces por eso Facatativá empezó a tener muchas posadas, era un lugar de mercado. Aquí las personas de Zipacón, de Oaxaca, de Albán, ellos venían a comercializar acá, a vender sus productos agrícolas aquí a Facatativá, entonces también era un punto de comercio muy muy importante. Entonces yo creo que Facatativá tiene ese plus de que ha comunicado y ha conectado todo el territorio colombiano y ha sido importante durante muchas épocas de la historia. Si tuviéramos la oportunidad de trabajar mucho más por la pedagogía y también poder ayudar a las personas a que se enteren de esto, ¿de qué forma crees que se podría realizar? Sí, yo creo que es muy importante contarle a la gente de su historia y esto debe empezar desde los colegios, desde las primeras infancias y contarle a la gente. Y yo creo que la pedagogía, la educación en Colombia tiene que de pronto trabajar un poco más en hacer la historia interesante, ¿no? Muchas personas no les ha gustado la historia porque parece algo aburrido, se encierra solamente en aprender una fecha, en aprender unos nombres, pero no le cuentan a uno todo lo que implica y todo lo que te puede aportar a ti en tu crecimiento personal saber tu historia. Y que acá tienes la oportunidad de que donde estás caminando es la historia que te están contando. Exacto, entonces de pronto yo creo que empezando por los colegios, desde primaria, desde bachillerato, desde ahí empezar a contarle la historia de tu territorio, empezar por ahí, o sea, no irnos a Europa todavía, no irnos a las guerras, o sea, esos son importantes, saber esa historia, esas grandes cosas que pasaron en el mundo es importante, pero tú no entiendes la importancia de conocer la historia hasta que no sepas la historia de donde vives, tu historia de tu comunidad. Entonces creo que por ahí debería empezar explorar la historia de las personas para despertarles ese interés, ¿no? Es despertar ese interés desde los más pequeñitos. Y también yo creo que las instituciones tienen un deber muy importante en contarle a la población sobre su historia, ¿sí? Las instituciones públicas sobre todo tienen que crear los espacios para que la gente aprenda, para que la gente conozca. Creo que también es un deber de las instituciones públicas. Sí, Camila, muchísimas gracias por esa explicación tan bonita, cortica pero muy bonita sobre Facatativá. Entonces, también quisiéramos que nos cuentes un poco sobre qué viene para Camila, también las oportunidades que hablabas también de la mujer en este tema tan importante como lo de la arqueología. Entonces, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya continuamos con la hora de té aquí con Camila.